a leer Nehemías. El título del mensaje es No soy perezoso, estoy en modo ahorro de energía. Y vamos a leer Nehemías capítulo 1, verso 2. Usted ve que yo utilizo muchas versiones diferentes. Por eso es tan importante volver, porque yo leo rápido, pero usted tiene todo ahí. Usted puede ir a la Biblia, debe ir a la Biblia. Nehemías capítulo 1, verso 2, dice: uno de mis hermanos vino a visitarme. Pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Cuando oí esto, Nehemías, cuando oí esto, me senté a llorar. ¿Habrá sido un flojo, un débil? Nuestra sociedad dice que los que lloran son débiles. Nehemías, un flojo. Me senté a llorar. Durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos. Antes de que el pueblo de Israel fuera tomado en cautiverio por los babilónicos, ellos tenían su propio ejército, su propio idioma, su propio rey y su propia identidad nacional. Pero cuando vuelven, después de haber estado 70 años presos en cautiverio en Babilonia, cuando vuelven no tienen nada de todo esto. Lo único que tienen son líderes de la talla de Nehemías, Esdras, Zorobabel, Esther, Zacarías, que reedifican una nación en ruinas, levantan, restauran una nación en crisis, en ruina, solamente apoyados en recursos espirituales, como la oración, el ayuno, el llanto y el luto. ¿Qué? ¿En qué cabeza cabe? No se puede levantar una nación simplemente sobre la base de recursos espirituales como la oración y el ayuno. ¿Qué clase de nación se puede levantar sostenida, alimentada, fundamentada sobre el respeto a la palabra de Dios, la santidad, el ayuno, el llanto y el luto? Bueno, tan mal no le fue. La nación perdura hasta el día de hoy. Este hombre, Nehemías, era un hombre que practicaba este tipo de disciplinas espirituales. Y la Biblia, Dios había dejado claramente establecido la forma en la que los hijos de Dios debían presentarse ante el trono de la gracia. La Biblia dice en Joel capítulo 1, verso 13: vístanse de luto, lloren amargamente. Vengan y pasen la noche en luto. Organicen un día de ayuno. Convoquen a una reunión en el templo y hagan oración al Señor. Dios había establecido claramente la forma en la que sus hijos debían presentarse delante de Él. Y esa forma no ha cambiado hasta el día de hoy. No es que cambió. Joel capítulo 2, verso 12 dice: vuélvanse a mí, dijo Dios. Acérquense, ¿cómo? Con ayuno, llanto y luto. Profetas de la talla de Daniel usaban frecuentemente, se apoyaban. El gran éxito de esta gente, por ejemplo, de la vida de Daniel, se debió a que utilizaban frecuentemente estos recursos espirituales. Daniel capítulo 9, verso 3, dice: además de orar, ¿qué hice? Ayuné y me vestí de luto.
y me senté sobre cenizas. Y si alguno siente la tentación de decir, estas eran cosas del Antiguo Testamento, entonces vayamos al Nuevo, donde Pablo aseguró la vigencia nuevo testamentaria de estas disciplinas espirituales. Dijo Pablo en Santiago capítulo 4, verso 8, acérquense a Dios. ¿Cómo? Purifiquen su corazón, santidad, hablamos hasta el cansancio. Derramen lágrimas por todo lo que han hecho. Que haya lamento, profundo dolor, dijo Pablo, que haya llanto. Recursos espirituales, oración, ayuno, llanto y luto. ¿Luto? ¿Quién hace luto hoy en día delante de Dios? ¿Llanto? ¿Cuánto hace que no volcamos nuestro corazón delante de Dios con lágrimas? David era un hombre que lloraba mucho delante de Dios y lo hacía con frecuencia y no le fue para nada mal. Dice la Biblia en el Salmo 6, versículo 6, Señor, toda la noche estuve llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto, igualito que nosotros. El Salmo 39, 12 dice, Señor, escucha mi oración, dijo David, presta oído a mis lamentos, no te quedes callado ante mis lágrimas. ¿Y cómo le fue a David, este que derramaba lágrimas buscando a Dios? ¿Cómo le fue? Dice la Biblia en el Salmo 6, verso 8. El Señor ha escuchado mi, ¿qué dice? Llanto. No dice mi oración, dice mi llanto. No le fue para nada mal, ¿no? Job, capítulo 16, verso 20, nos habla acerca de cómo Job se acercaba a Dios. Dice Job, mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de buscar a Dios con lágrimas? Tuvo un encuentro con el Señor cara a cara. Job capítulo 42, verso 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Necesitas más pruebas escriturales? ¿Te acuerdas de Ezequías? El profeta Isaías llegó al palacio, tocó las puertas de su despacho y le dijo, prepárate porque vas a morir. Wow, qué profecía esa, ¿no? De repente aparece el profeta Isaías y le dice, acomoda tus cosas, ordena tu casa, ordena tus cosas porque vas a morir. ¿Y qué hace Ezequías? ¿Cómo reacciona Ezequías? Dice la Biblia en 2 Reyes capítulo 20, versículo 2. Cuando Ezequías oyó el mensaje de Isaías, oró al Señor y se echó a llorar amargamente. ¿Y qué sucedió? 2 Reyes capítulo 20, versículo 5. El Señor le dijo, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te voy a sanar. Esta gente enfrentaba sus crisis, sus problemas y enfrentaba sus gigantes con recursos espirituales. ¿Cómo los enfrentas tú? ¿Cómo enfrentas tus gigantes? Tus problemas, tus crisis, ¿cómo las enfrentas? Esta gente era grande en la fe porque sabía cómo guerrear, cómo luchar una batalla espiritual. Lo hacía con recursos espirituales. ¿Cómo luchas tú tus batallas? ¿Cuánto hace que no nos presentamos delante de Dios con lágrimas? Y no estoy hablando de las lágrimas que manipulan. No estoy hablando de las lágrimas del niño que llora ante la madre porque quiere manipularla, quiere conseguir algo. Estoy hablando de las lágrimas delante de Dios por el dolor que le hemos ocasionado, por la tristeza que le traímos. ¿Cuántas mamás han visto que están llorando por la tristeza que le producen al corazón de Dios sus hijos que andan desordenadamente? ¿Cuántos hijos están llorando delante de Dios por la vida desordenada de sus padres? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado en este tiempo por lo que la nación, por lo que en la nación está pasando? Luto,
llanto, ayuno. Jeremías nos aconseja en Lamentaciones, capítulo 2, verso 18. Invoca al Señor de corazón. Deja correr tus lágrimas a raudales de día y de noche. ¿Te acuerdas de la mujer pecadora o de María que derramó perfume en los pies de Jesús? La Biblia dice que también derramó lágrimas. ¿Y qué fue lo que conquistó el corazón de Jesús? ¿El perfume o las lágrimas? Dice la Biblia en Lucas capítulo 7, verso 38. Se colocó detrás de Jesús la mujer María llorando y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. ¿Y cuál fue su bendición por hacer eso? Lucas 7, 48 dice, y Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y qué me dices de Jacob? Todos sabemos que él luchó con un ángel y fue bendecido, pero ¿con qué armas luchó Jacob? La Biblia dice en Oseas capítulo 12, verso 4, lloró y oró, lloró y clamó para que lo bendijera. Y Dios lo bendijo. ¿Y qué me dices de Jesús, nuestro máximo ejemplo? Dice Hebreos capítulo 5, verso 7. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios. Jesús oró, ¿cómo? Llorando y suplicando a gritos. Y Dios respondió a sus oraciones. ¿Necesitamos alguna otra prueba, algún otro ejemplo? Esta gente utilizaba recursos espirituales como la oración, el ayuno, el llanto y el luto. Qué devaluadas están hoy todas estas disciplinas espirituales. Qué devaluadas. No creemos lo que decimos creer. Esta gente se apoyaba solamente sobre estos recursos espirituales y levantaron una nación y enfrentaron ejércitos enemigos solo con recursos espirituales. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo enfrentamos nuestros gigantes y nuestros problemas? ¿Tocando las puertas del cielo o tocando otras puertas? Primero. Qué devaluadas están hoy todas estas disciplinas espirituales. Y ni qué hablar de la humillación, otro recurso espiritual que no usamos. Esdras utilizó este recurso y no le fue nada mal. Dice Esdras capítulo 8, versículo 21. Di órdenes de que todos ayunáramos. Wow. Y nos humilláramos ante nuestro Dios. Le pedimos a Dios que nos protegiera en el camino y Él oyó nuestra oración. Él asoció la oración con el ayuno y con la humillación y Dios escuchó la oración y los protegió. La humildad, la humillación, el quebrantamiento impacta positivamente en el corazón de Dios. En Primera Reyes capítulo 21 se menciona al perverso rey Acab. Dios le dijo, voy a destruir a tu familia. Wow. Primera Reyes capítulo 21 versículo 22. Dice, voy a destruir a tu familia porque me hiciste enojar mucho. La familia paga por el pecado de papá, de mamá, del hombre fuerte de la casa. La familia paga. La iglesia paga por el pecado de sus líderes, de sus pastores y de sus líderes. La nación paga por el pecado de sus líderes. Wow. Voy a destruir tu familia. ¿Qué tiene que ver la familia? Me hiciste enojar mucho. El pecado siempre salpica a otro. Las consecuencias de mi pecado siempre salpican a otro. No solamente que me hacen responsable y me atraen consecuencias negativas a mí, sino que también salpica negativamente a otras personas. Y Dios le dijo, voy a destruir a tu familia porque me hiciste enojar mucho. ¿Y cómo reacciona Acab? Sigamos leyendo.
Cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Y andaba de luto. Este combinó todo. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometió mientras él viva. Dios estaba tan sorprendido por la humillación de Acab que fue a contárselo a su siervo Elías. ¿Viste, Elías? ¿Te diste cuenta, Elías? Lo que hizo Acab, se humilló ante mí. Por eso no voy a hacer lo que prometí que iba a hacer mientras él viva. Las cosas que sorprenden a Dios no son las que nos sorprenden a nosotros. Fíjate vos por qué está sorprendido Dios, por la humillación de Acab. A nosotros, ¿qué nos llama la atención en este mundo? Lo material. Cómo prospera y progresa económicamente una persona. Eso nos llama la atención. Cómo una persona va creciendo materialmente, pero no nos llama la atención la vida espiritual, la profunda vida espiritual de algunas personas, pero sí cómo prosperan económicamente. Pero con eso no vamos a impactar delante de Dios. Eso a Dios no le llama la atención. Ni nuestros logros, ni nuestras posesiones, ni nuestros títulos, ni nuestra influencia en este mundo, a Dios le importa nada. Lo que a Él le importa es la humillación, el quebrantamiento. Jesús se sintió sorprendido por la fe de la mujer sirofenicia. Dios se siente sorprendido por la humillación de este hombre. Por eso cuando Salomón vino a presentar el templo que tenía oro afuera y adentro, millones de dólares había levantado ese templo. Estaba revestido de oro por todas partes, hasta el piso tenía oro. Y cuando vino el día a presentárselo delante del Señor, como diciendo, mira lo que yo hice por ti, el Señor le dijo, en cuanto a este templo, si me obedeces. Como diciendo, no estoy casado contigo, el hecho de que me hayas hecho un hermoso templo no te da permiso ni un milímetro a desviarte, a desobedecerme. Si me obedeces, yo voy a estar contigo. Pero si no me obedeces, este templo no sirve de nada. Y dicho y hecho, Salomón desobedeció a Dios y el templo se vino abajo. Los babilónicos los destruyeron todo y se llevaron todo el oro. Las cosas que llaman la atención de Dios no son las cosas que nos llaman la atención a nosotros. Por eso cuando Dios ve en una persona actitudes como esta, de la humillación, del quebrantamiento, de la santidad, se siente gratamente sorprendido porque son actitudes infrecuentes aún en la vida de los creyentes. ¿Cuánto hace que no nos presentamos con Dios en humillación? Que quebrantamos nuestro corazón, que nos tiramos de panza al suelo, quebrantados, humillados delante de nuestro Dios. ¿Cuánto hace? Al contrario, entramos a la presencia del Señor a las patadas. Soy hijo y reclamo derecho. Cuando el Señor dijo, acérquense a mí con ayuno, llanto y luto, convoquen a una reunión en el templo y hagan oración y adoren y póstrense y haya luto. Disciplinas espirituales que no estamos utilizando. ¿Por qué? Si todas estas personas que usaron fueron grandemente bendecidas, ¿por qué nosotros no las utilizamos? La humillación, el quebrantamiento sorprende gratamente a Dios. Dios está tan sorprendido por la humillación de Acab que va a contárselo a Elías. Elías, ¿viste lo que hizo Acab? No dijo, Elías, otro profeta, mira lo que hizo Salomón, qué hermoso templo me construyó. No, pero fue a contarle a Elías lo que Acab había hecho, se había humillado delante de Dios. Lo mismo pasó con Josías. Segunda Reyes capítulo 22 verso 19. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor. Te humillaste ante el Señor. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido. Porque te humillaste, porque te quebrantaste. ¿Cómo luchas tus batallas, mujer? ¿Cómo luchas tus batallas? Varón, ¿cómo luchas tus batallas? ¿Con qué armas, con qué herramientas?
¿Qué armas empuñas para enfrentar tus gigantes? Bueno, toco puertas. ¿Dónde? En el banco, en los políticos. Esta gente no tocaba ninguna otra puerta que no sea la puerta del cielo. Esta gente reedificó una nación, se enfrentaba a ejércitos. Y como vamos a ver ahora, el mismo Daniel se enfrentó al foso de los leones. ¿Con qué herramientas? ¿Empuñando qué armas? Las armas espirituales de la oración, del ayuno, del llanto y del luto. ¿Cómo enfrentas tus gigantes? ¿Has probado con el ayuno? ¿Con el llanto? ¿Has probado con derramar tu corazón delante de Dios y decirle, Señor, acá estoy yo, acá están mis hijos, acá está mi esposo, acá está mi esposa, acá está mi economía? ¿Has probado? Derramar tu corazón delante de Dios y decirle, no sé qué hacer. Algo anda mal en mi casa, algo anda mal en mis hijos y yo no sé cómo hacer. Derramo mi corazón y derramo mis lágrimas. ¿Has probado? Porque todos estos que utilizaron este tipo de recursos no les fue nada mal. Nada mal. ¿Y qué otras disciplinas espirituales deberíamos practicar, pastor? El ayuno y la oración. Una, el ayuno con la oración. Josafat combinó estas dos disciplinas o estos dos recursos para enfrentar al poderoso ejército asirio. Segunda Crónicas capítulo 20, versículo 3. Josafat oró al Señor, suplicó al Señor y ordenó a todos en Judá que ayunaran. ¿Qué es eso del ayuno? ¿Qué es eso del luto? ¿Qué es eso de derramar lágrimas? ¿Una nueva moda? No, mi hermanito querido, no es ninguna nueva moda. Son disciplinas espirituales que aquellos que la usaron fueron grandemente bendecidos. La pregunta que yo tengo que hacer es, ¿por qué nosotros no usamos estos recursos cuando a ellos les dio tantos beneficios? Yo creo que hemos sido despojados por el diablo. Son poderosas armas que estaban en nuestro arsenal, pero que hemos sido robados, hemos sido despojados de esas poderosas armas que estaban en nuestro arsenal. Tenemos que recuperar estas armas. Tenemos que volver al sendero antiguo, a las sendas antiguas, dice la Biblia, y recuperar estas disciplinas espirituales que han caído en desuso y que ya no practicamos. ¿Qué pasó con Josafat? Que oró, clamó al Señor y le mandó a todo el mundo a que ayunara. ¿Qué sucedió? Segunda Crónicas capítulo 20, verso 17. Ustedes ni siquiera, dijo Dios, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Déjenme a mí, quédense quietos y observen la victoria del Señor. ¡Wow! O sea, enfrentó un poderoso ejército. Si usted lee el contexto, 7 años, 8 años. Josafat intentó otras cosas antes de buscar a Dios. Amuralló las ciudades durante 7 años, después vació las arcas del templo para hacer un acuerdo con el enemigo, no le dio resultado. Entonces dice, ¿y qué más me queda? Vamos a postrarnos y vamos a ayunar. ¿Y hubiera empezado por ahí? Y yo digo lo mismo, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué perdemos años golpeando puertas, bajando a Egipto en busca de la ayuda del faraón, cuando la Biblia dice que ahí no te van a poder ayudar? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que las victorias se ganan empuñando recursos espirituales de la oración, el ayuno, el llanto, el luto? ¿Cuánto hace que no ayunamos? ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Qué es eso? ¿Te diste cuenta? Esta gente gana victorias, restablece naciones en base de la oración, del ayuno. Si alguien no tiene un día para ayunar, yo quiero invitar a toda la iglesia. Los jueves, los pastores de la iglesia y los músicos, el equipo de adoración, nos hemos puesto de acuerdo ya hace un tiempo y estamos ayunando todos los jueves. Quiero invitarte a ayunar un día. ¿Con qué armas luchó la nación de Israel
cuando el rey Jerjes decretó el exterminio de todos los judíos, ¿te acuerdas? Había un hombre llamado Amán que era enemigo del pueblo de Dios e hizo que se promulgara una ley para exterminar a todos los judíos. ¿Qué armas utilizaron esa gente para enfrentarse a esta ley o para enfrentarse a estos gobernantes? ¿Qué armas? ¿Salieron a hacer piquete, pastor? No. ¿Cortaron rutas? No. ¿Tocaron las puertas del despacho de políticos? No. ¿Fueron al banco? No. ¿Qué hicieron? ¿Levantaron firmas? No. No digo que eso esté mal. Digo que eso tiene que ser el resultado primero de haber tocado a la puerta de Dios. Y si Dios te dice que lo hagas, hácelo. Pero no debe ser nuestra primera opción. ¿Qué hizo esta gente? Se había promulgado una ley para exterminar a todos los judíos. ¿Con qué pelearon? ¿Con qué armas pelearon esa batalla? Dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza. Dijo Pablo, ¿qué enseñanza tenemos que rescatar? Toda esta gente peleó utilizando estos titanes, Esdras, Nehemías, Esther, Daniel, David. Esta gente empuñó armas espirituales de la oración, del ayuno, del llanto y del luto. ¿Cómo hizo esta nación para enfrentar una ley que decía que un determinado día iban a ser exterminados todos los judíos? Dice Esther capítulo 4, verso 15. Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo, que era su primo. Ve, o su tío, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan piquete. Y levanten firma, y toquen a los políticos, y vayan al banco, y hagan ayuno. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Vamos a tocar las puertas del cielo, oración y ayuno. ¿Qué? ¿En qué cabeza cabe? Cualquiera que tenga un dedo de frente me va a decir que eso es imposible. ¿Cómo se puede reedificar una nación? ¿Cómo lo hizo Esdras, Nehemías y Esther? ¿Cómo se puede enfrentar a una clase política que promulga una ley para que todos los judíos sean por... ¿Cómo? Solamente con ayuno. Es porque esta gente entendía, esta gente sabía del poder de estas disciplinas espirituales que nosotros hemos descuidado. Esther dijo, ayunen, que yo y mis doncellas también vamos a ayunar. Wow. ¿Y cuál fue la historia final? Ni un solo pelo de un judío fue tocado. Pero había una ley, sí, pero ni un solo pelo de un solo judío fue tocado. Dios intervino y salvó a la nación de Israel, porque el pueblo se humilló, se quebrantó, oró y ayunó, buscó la ayuda de Dios. ¿Buscas la ayuda de Dios? Mis hijos andan en cualquiera. Estás clamando, ayunando. Mujer, ¿cuánto ayunas por tus hijos? Mi esposo es un demonio. ¿Y cuánto ayunas por semana por tu esposo? Y no, ya tiré la toalla. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero ayuné mucho, sí, pero ahí está el problema. En que no persistimos en estas disciplinas espirituales. No se trata de venir solamente un martes a la mañana y esperar que el cielo se abra. El Señor va a probarnos. A ver, y si a veces el Señor nos da, ¿cuántas personas han recibido milagros de parte del Señor? Viniendo, buscando, clamando, recibieron el milagro y si te he visto no me acuerdo. ¿Les parece bien eso, hacerle al Señor? ¿Te acuerdas de la profetisa Ana? Sus constantes ayunos y oraciones en el templo tuvieron una enorme recompensa para él. ¿Te acuerdas esta anciana? Cuando los padres de Jesús van al templo a presentar al niñito, había una profetisa que hacía años venía ayunando y orando para ver al Salvador y sus ojos no se cerraron hasta que vieron al Salvador. Dice Lucas capítulo 2, verso 36. En el templo estaba Ana,
Una profetisa muy anciana, nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios como en ayuno y oración. Qué poder que tiene la oración y el ayuno. El quebrantamiento, la humillación, el luto. Wow. Ana, Esther, Josafá, Daniel, David no eran perezosos espirituales, no estaban en modo ahorro de energía. La oración y el ayuno eran prácticas habituales en ellos y ellos eran perseverantes en este tipo de disciplinas espirituales, y eso es lo que nos falta: perseverar. Arrancamos hermoso con la carpa del encuentro, pero ahora está ahí sucia. Arrancamos hermoso viniendo a orar a las 6 de la mañana, pero nos desinflamos, 1 grado menos de temperatura, ¡wow!, y nos quedamos con sábana. Entonces el Señor dijo: está bien, venga para acá la bendición. ¿Qué dice Pablo en Efesios 6:18? Oren y sean persistentes en sus oraciones. Por su parte, es un hecho que la primitiva iglesia crecía debido a la utilización de estos recursos espirituales. Hechos 13:2, mientras ayunaban y adoraban al Señor. El Espíritu Santo dijo: es que siempre va a haber una revelación cuando estamos en oración, quebrantado, en santidad, en ayuno. Dios se va a revelar. Dios se va a revelar. ¿Estás buscando dirección de Dios para tu vida, para tu familia, para tu economía? Pues practica las disciplinas espirituales. Ponte a ayunar, ponte a orar. Va a ver cómo el cielo se abre. Y entonces, ¿qué pasó? Hechos 13:2 y 3. El Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Siguió ayunando y orando, igualito que nosotros. Ayunaron y oraron, impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo y luego lo despidieron. Cualquiera sea la situación que estés pasando, o cualquiera sea el problema por el que estés atravesando, quiero decirte que tenemos un Dios que puede ayudarte. Si persistes en estas disciplinas espirituales, los cielos se abrirán. No nos puede ir mal. No te puede ir mal. Mírame los ojos, no te puede ir mal. Porque si a ninguno de estos les fue mal por practicar disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el llanto, el luto, el quebrantamiento, a ninguno de ellos le fue mal, ¿por qué habría de irnos mal a nosotros? El gran problema es que esas disciplinas que hicieron grande a estos hombres, que levantaron naciones, se enfrentaron a leyes de exterminio y enfrentaron ejércitos poderosos, esas disciplinas espirituales están ausentes en nuestra vida. Tenemos que volver a la senda antigua. ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se hace guerra con estas disciplinas? Dijo Jesús en Lucas 11:8: si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, a la puerta del cielo, Él se levantará, ¿quién? Dios, y te dará lo que necesitas. Así que les digo, dijo Jesús, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. La clave está en practicar las disciplinas espirituales y no aflojar. Y no aflojar. Imagínate si nosotros pudiéramos unir todas estas disciplinas espirituales. Imagínate si nosotros pudiéramos ayunar por lo menos una vez a la semana. Si pudiéramos orar, quebrantarnos, venir delante de Dios, derramar nuestro corazón, derramar lágrimas, hacer luto delante de Dios por cómo le estamos ofendiendo, cómo le hemos ofendido, cómo se le ofende en nuestra casa al Señor. Imagínate si pudiéramos unir todas estas disciplinas espirituales. No hay forma que te vaya mal. No hay forma que te vaya mal. Pero estas disciplinas están en desuso. Estas armas nos han robado, estas armas, y tenemos que recuperarlas. La oración, el ayuno, el llanto, el luto. Todos conocemos la historia de Daniel en el foso de los leones, pero ¿cuántos recuerdan por qué razón lo pusieron allí? ¿Por qué estaba Daniel en el foso de los leones? Porque los enemigos habían promulgado una ley en contra de la oración.
Me pregunto cuánto falta en la Argentina para que se promulgue una ley que ya no nos permita congregarnos, que no nos permita predicar o que no nos permita orar. Eso no va a pasar, pastor. ¿Cómo que no va a pasar? Si estamos a las puertas de tener una ley para matar niños, ¿cómo no vamos a tener una ley donde se nos prohíbe orar? ¿Cómo? Sí, porque la ley dice que si usted mata a un ser humano, tiene de 8 a 25 años de cárcel. Pero si mata a un niño, si no mata a un niño, va en cárcel. ¿En qué cabeza cabe? Si mata a un adulto, va a la cárcel. Pero si no mata a un niño, si un médico no mata a un niño porque la madre quiere que lo maten, si no lo mata, y no me diga que no porque he acabado de leer la letra chica, la que nadie sabe, la que los medios de comunicación no nos informan, del proyecto de ley. Así que si hay una ley para matar niños, no me sorprende que el abuso, que parece ser menor que matar, así que no va a haber problema con abusar niños, si se puede matar niños. No me sorprende que pronto tengamos una ley donde no nos permitan orar y donde no nos permitan predicar el evangelio. No me sorprende. Estamos jugándonos toda la ficha. Dios se está ofendiendo mucho, hermanos. ¿O usted cree que esto no pasa desapercibido delante del Señor? Con las leyes que estamos promulgando desde hace un tiempo a esta parte. Estamos jugando toda la ficha a que Dios se vaya, a que Dios se aleje. Y Daniel estaba en la cárcel, iba a ir al foso de los leones, porque había una ley que les prohibía orar. ¿Y qué hace Daniel? ¿Qué herramientas utiliza Daniel para enfrentar a la clase dirigencial, a la clase política, al rey y a todos los que habían promulgado la ley de que no había? ¿Qué herramientas utiliza Daniel? Primero vamos a ver Daniel capítulo 6, verso 7. Hemos pensado prohibir que las personas hagan oraciones. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó. ¿Y qué hizo Daniel? Hizo piquete. ¿Y qué hizo Daniel? Levantó firma. ¿Y qué hizo Daniel? Fue a tocar a los políticos. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Y qué hizo Esther? ¿Y qué hizo David? ¿Y qué hizo Josafat? ¿Y qué hicieron estos titanes de la fe? ¿Qué hizo Daniel? Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre, por el amor de Dios. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Esta gente persistía en estas disciplinas espirituales. No se trata de orar un tiempito. No se trata de venir a las 6 un ratito. No se trata de ayunar cada vez. Se trata de perseverar en estas disciplinas espirituales. Daniel estaba acostumbrado a orar todos los días 3 veces como de costumbre. ¿Quién sabe cuánto hace que hacía esto? Pero hay una ley que lo prohíbe. Pero si la ley va en contra de la palabra de Dios, entonces estamos obligados a no obedecerla. Va a ser legal matar niños, pero no va a ser bíblico. Pero es legal, pero no es bíblico. Y estamos obligados a desobedecer esas leyes. Pero vamos a la cárcel. Y sí, Daniel iba a ir al foso de los leones. ¿Pero qué hacía Daniel? Empuñaba la única arma que conocía, igualito que nosotros. ¿Cómo peleas tu batalla? ¿Qué hacía Daniel? Empuñaba la única arma que él sabía que no iba a fallar. Siguió orando. Dice Daniel capítulo 6, verso 10, seguimos leyendo. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces los funcionarios fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Conoces la historia, el final de la historia de Daniel, ¿verdad?
Los leones ni le tocaron un pelo. ¿Y quién lo ayudó? Dios. Porque él confió en Dios. Porque él practicó estas disciplinas espirituales que nosotros descuidamos. Tenemos que volver a la senda antigua. Pregunten por el buen camino, dijo Jeremías, y comiencen a caminar por él. Todos estos titanes de la fe fueron titanes porque sabían cómo pelear una batalla. ¿Cómo se pelea una batalla, pastor? Con disciplinas espirituales. Oración, mucha oración, ayuno, llanto, luto, quebrantamiento, santificación, meditación de la palabra, retiro espiritual. Esas son las armas que empuñaron toda esta gente. Te pasé de la Biblia, que hicieron grande a esta gente. Necesitas una más, pastor, una más. Pablo, vamos al Nuevo Testamento, Pablo. Romanos capítulo 15, verso 30. Mis amados hermanos, dijo Pablo, les pido encarecidamente. Pablo está en la cárcel. La guillotina está a punto de cortarle la cabeza. Y Pablo pide ayuda. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente que se unan a mi lucha. ¿Levantando firma? ¿Tocando las puertas de algún político? Que se unan a mi lucha. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hubiéramos ayudado nosotros a Pablo hoy en día? ¿Cómo lo hubiéramos ayudado? Yo tengo un contacto en la política, pastor, y yo podría levantar firma en el coso, y yo podría hacer un piquete, y yo podría tocar el banco, y yo tengo un ahorro, y podríamos contratar los servicios del mejor abogado penalista que tenemos acá. Sí, todo lindo, pero Pablo dijo, no me haga ninguna de esas cositas. Primero órenme a Dios. Porque Pablo sabe quién puede sacarlo de ahí si quiere. Pablo sabe cómo pelear una batalla. Daniel sabe cómo pelear una batalla. Esther sabe cómo pelear una batalla. David sabe cómo pelear una batalla. Josafat sabe cómo pelear una batalla. Esdras sabe cómo pelear una batalla. Nehemías sabe cómo pelear una batalla. Estos titanes de la fe saben, son grandes porque saben cómo pelear una batalla con armas espirituales. Ustedes oren por mí. Sí, pero nosotros tenemos un conecte. O ustedes oren por mí. Y si el Señor le dice que vayan a levantar firma y hacer háganlo. Pero ustedes me van a orar por mí. De la mejor manera que me pueden ayudar es orando, porque Pablo sabe, es consciente que la oración es una poderosa arma que no estamos utilizando. Pablo sabía que la mejor manera de ayudarlo era con oración. Todos estos grandes de fe hicieron historia porque sabían cómo pelear una batalla. Utilizaron recursos espirituales y a ninguno de ellos le fue mal. Y a ti tampoco te va a ir mal. Te aseguro que no te va a ir mal si te postras delante de Dios y comienzas a pedir por tu trabajo. En mi trabajo yo tengo la justicia en mis manos. Muy bien, pídele a Dios que te guíe, hermano. Yo tengo el poder para hacer justicia. Gloria a Dios, pedile sabiduría al Señor y séle obediente al Señor, porque Dios te puso ahí. Mamá, papá, ora por tu hijo, tírate de panza y comienza a hacer ayuno por tu esposo, por tus hijos. Va a ver cómo va a funcionar, va a ver cómo los cielos se van a abrir. Te aseguro, no es que yo lo prometa. Jesús dijo, sigue tocando a las puertas del cielo el tiempo suficiente. Y el Señor se levantará y te dará lo que necesitas. Él dijo esto, fue nuestro Señor. Peleemos con estas armas que dan resultado. Pruébalo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y cierra tus ojos un instante antes de que volvamos a casa. ¿Cuál es tu reacción ante la palabra de Dios en esta tarde? ¿Cuál es tu reacción? Pastor, la palabra ha sido muy confrontativa, me ha convencido.
Gloria a Dios. Porque no hemos leído un libro, hemos leído la Biblia. Y hemos paseado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y hemos visto que Nehemías lloraba, pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 5 que Jesús oraba llorando. Y Dios contestó sus oraciones. Hemos visto que las lágrimas, no para manipular, esas lágrimas que se derraman delante de Dios por dolor, esas lágrimas que se derraman buscando intensamente al Señor, dan resultado. Hemos visto que el ayuno, que el luto, que el llanto, la humillación, aún un perverso rey como Acab, Dios estaba sorprendido por lo que había hecho. A Dios lo impresionamos gratamente con la humillación, con el quebrantamiento, con la santidad. Con la fe, esas cosas llaman la atención de Dios. Iglesia, tomemos la decisión esta tarde. Vamos. Yo los acompaño. Yo voy delante. Vamos, iglesia, comencemos a practicar estos principios espirituales. Empuñemos las únicas armas que el Señor nos ha dado para hacer avanzar la iglesia y nuestra vida. Imagínate qué diferente sería tu casa, qué diferente sería tu familia, qué diferente sería el ministerio, tu trabajo, si comenzáramos a asociar, a combinar recursos espirituales, la oración, el ayuno, el llanto, el luto, el quebrantamiento. ¡Wow! Iglesia, vamos, tomemos una decisión. Señor, yo oro por aquellos que en esta noche están tomando una decisión de volver a los senderos antiguos, de volver por la senda antigua. Aquellos que esta noche toman la decisión de recuperar las armas que el diablo nos ha robado, estas poderosas armas espirituales de la oración, del ayuno, del llanto, del luto, del quebrantamiento, de la santidad, de la adoración, del retiro, de la meditación en la palabra. Recuperamos, Señor. Yo quiero bendecir a aquellas personas que esta noche toman la decisión de recuperar esas armas. Y esas personas que hoy toman la decisión de volver a levantar la carpa del encuentro todos los días. La decisión que toman las personas de ayunar por lo menos una vez por semana. Las decisiones que están tomando las personas de orar juntos con otros creyendo, haciendo fuerza en los cielos espiritualmente. Y juntos como iglesia, Señor, te pedimos perdón por haber tocado puertas que no deberíamos haber tocado. Por haber buscado ayuda en el faraón que no nos puede ayudar. Y te pedimos perdón por todas las cosas que están pasando en nuestro país. Señor, perdónanos. Te pido que nos perdones. Y bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo a aquellos que esta noche están tomando una decisión por recuperar estas armas. Levanta tus manos al cielo. Yo te quiero bendecir. Que esta palabra traspase tu corazón, que la palabra del Espíritu Santo haya traspasado tu corazón. Y oro para que nadie te robe la bendición que recibiste, para que esta palabra siga produciendo efectos y te acerque a Jesús, te acerque a Dios. Oro y bendigo tu vida para que el Señor te ayude a recuperar estas armas de la oración, del ayuno, del llanto, del luto. Oro por tu vida para que logres combinar estos recursos espirituales y empuñes las únicas armas disponibles que tenemos los cristianos y que no fallan. Armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Iglesia, te quiero bendecir en esta tarde. Sales de acá bendecido y le prohíbo a Satanás tomar represalias sobre tu vida o sobre la mía. Le prohíbo a Satanás tomar represalias sobre la iglesia. Sales de acá con la bendición de Dios en tus manos. Iglesia, te bendigo para que tengas una hermosa semana en el Señor.